Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Empresarios que inspiran a empresarios. Así es el World Business Forum, un evento clave que se realiza en el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá y que reúne a más de 1.300 empresarios colombianos quienes reciben consejos y recomendaciones de exitosos líderes de otros países. Hablamos con Marta Lucía Maldonado, Country Manager de UOBI en Colombia. No habrá suspensión de gas por ahora. Tras la confusión que se armó por un racionamiento programado para los próximos 5 días, hoy quedó claro que no habrá afectados con la suspensión prevista. Sin embargo, la industria del gas advierte que sí hay una crisis en este sector. Relaciones comerciales que mejoran. Venezuela sigue cobrando mayor importancia como socio comercial de Colombia. Víctor Grosso nos cuenta las cifras del más reciente reporte. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un foro que es fundamental para los empresarios colombianos. Hablo del World Business Forum, UOBI 2024, que se realiza desde hoy en Bogotá. Se trata de un evento donde vienen grandes líderes y empresarios del mundo para hablarles a los hombres de negocios de nuestro país sobre las claves del éxito. Desde el auditorio Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, Luis Apolo nos envía este reporte. Henry, buenas noches. Serán 2 días de aprendizaje, de liderazgo, y para ampliar más sobre UOBI me acompaña la Country Manager Marta Lucía Maldonado. Buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. Hablemos un poco de este gran encuentro empresarial y lo que representa también para nuestro país. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, el World Business Forum es un evento que se hace más de 20 años en distintos países del mundo y que hace 9 años llegó a Colombia y realmente ha marcado un hito en lo que a foros empresariales se refiere, básicamente porque es un espacio de aprendizaje, inspiración y networking. Es un espacio, digamos, este año contamos con 616 empresas que están aquí hoy reunidas, escuchando conferencias, escuchando tendencias, inspirándose en todos esos nuevos conceptos del management. Más de 1.300 ejecutivos que sienten ansias de entender y de conocer qué está pasando en el mundo, de actualizarse en todas las temáticas empresariales. Y seguramente saldrán de acá con una intención muy grande de hacer cosas diferentes en sus compañías y en sus organizaciones. ¿Cuáles son esos pilares que se van a discutir durante estos 2 días? Hoy finalizamos el primer día, esta primera jornada muy nutrida. ¿Y cuáles son esos focos? El concepto es propósito. Llevamos 2 años hablando de propósito en el World Business Forum porque definitivamente las organizaciones que conocen, entienden y siguen el propósito empresarial que se han trazado desde sus inicios o incluso en el camino mismo, logran identificar unas rutas muy claras y muy puntuales de hacia dónde dirigirse en todas sus estrategias. No importa que ciertos factores externos cambien o que incluso la compañía tenga que enfrentar situaciones complejas. Si uno tiene claro su propósito, logra identificar cómo volver siempre a él. Y las temáticas son las temáticas propias del management. Hablamos de liderazgo, hablamos de innovación, hablamos de creatividad, de mercadeo, de gestión de personas, de transformación empresarial. Son distintos pilares que todas las organizaciones tienen que estar completamente actualizados en esas temáticas. También hay presencia, usted me contaba, de pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Qué deben tener estas empresas más en cuenta para aplicar con sus colaboradores, en su día a día, en innovación? El tema es que el liderazgo es liderar equipos de trabajo y el equipo de trabajo no importa si es grande, pequeño o mediano. Todo lo que implique el liderazgo de motivar a las personas a que encuentren un camino, a que sigan el propósito, es finalmente el objetivo que nosotros seguimos y trazamos. Entonces, realmente lo que las compañías deben tener la intención es conocer nuevas tendencias del management, inspirarse de qué está sucediendo en distintas partes del mundo en todos estos aspectos de liderazgo y conocer además unos casos de éxito muy exitosos que de alguna manera sirven como ejemplo para aplicar en las organizaciones independientemente de su tamaño. Hemos escuchado a algunos speakers de muy alto nivel. ¿Cuál es ese mensaje que ellos también dan, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, nuevas tecnologías aplicadas a las compañías?
Todos los speakers, independientemente de la temática que estén desarrollando, yo digo que tienen un punto de encuentro siempre, y es centrarse en la persona, entender que los equipos de trabajo están constituidos por personas, y todos los speakers siempre te van a estar hablando de liderar personas. Los equipos de trabajo están conformados por personas. Oíamos hoy a Gary Hamel. Gary Hamel tiene un libro que se llama Humanocracia, y es esta democracia de lo humano, entender que hasta que no comprendamos que lo que estamos liderando y que las compañías las guían las personas, pues el liderazgo no tiene sentido. Independientemente de que tengamos nuevas tecnologías, inteligencia artificial, como líderes seguimos liderando personas. Y enfrentar retos, es otra de las grandes apuestas de esta edición. Es otra de las grandes apuestas, y en nuestras economías se enfrentan muchísimo más, en economías latinoamericanas o emergentes, se enfrentan muchísimos más retos, sobre todo por factores externos. Y finalmente, también un punto de encuentro que tienen todos los conferencistas es la adaptabilidad y la resiliencia. Y volvemos al mismo punto. Si tenemos claro el propósito, no importa los factores externos que tengamos que enfrentar o los retos que tengamos que enfrentar, siempre podremos volver a nuestro camino, y eso es lo que nos enseñan los conferencistas. ¿Cómo enfrentar esos retos? ¿Cómo adaptarse? Definitivamente teniendo resiliencia, teniendo un liderazgo de altísima escucha, un liderazgo supremamente adaptativo, y teniendo claro el propósito. Y mañana vamos a tener a Chris Gardner hablando de En busca de la felicidad, también una clave para las compañías. Chris Gardner es un personaje bien, digamos, interesante de escuchar por dos factores. Primero, porque todos conocimos su historia. Él es el autor y protagonista del libro En busca de la felicidad, y conocimos su historia a través de la película que hizo conocida su propia autobiografía. Pero además él después lideró una compañía. Entonces él tiene un mensaje claramente desde la resiliencia, desde buscar el camino, enfrentar las dificultades, pero también es un personaje que ha sido dueño de su propia compañía y tiene también el rol y el sombrero de líder como tal de una gran empresa muy exitosa en Wall Street. Entonces, ese doble sombrero que él tiene nos da una visión muy interesante de un líder integral. ¿Qué características debe tener ese líder? Ser definitivamente adaptativo, saberse adaptar a las situaciones, entender que está liderando equipos de trabajo conformados por personas y que las personas tienen distintas maneras de ser guiadas o distintas maneras de seguir un camino. Definitivamente una altísima capacidad de escucha y una muy alta resiliencia. Son las principales características de un líder. Y ya para ir cerrando esta conversación tan interesante, gracias. Esta 9ª edición, y se prepara ya la siguiente. Estamos el año entrante de aniversario, estamos cumpliendo 10 años en Bogotá. Te decía que el evento se hace más de 20 años en distintos países del mundo, pero en Colombia hicimos nuestra primera edición en el 2016. Entonces el año entrante tendremos una gran celebración de los 10 años del World Business Forum Bogotá. Vemos también muchas alianzas, están de varias empresas. Esto también es una muestra para visibilizar todas esas apuestas empresariales de cada uno de estos nichos. Son compañías que sobre todo le creen al concepto del World Business Forum en temas de liderazgo. Son compañías que al interior de sus propias organizaciones están desarrollando estrategias de liderazgo, tienen un propósito claro y encuentran además no solamente en el contenido del evento, sino en la audiencia misma del evento, unos líderes ejecutivos a los cuales les interesa contactar. Bueno, Marta Lucía Maldonado, Country Manager de Wobi, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes en muchísimas Signo Pesos. gracias. Muchas gracias. Y mañana una nueva agenda y bastante nutrida aquí en Wobi 2024. Gracias a Luisa por este reporte. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, hay un nuevo fallo judicial que tiene que ver con Uchuva, el yacimiento de gas más grande que se ha descubierto en el país. Ya viene el reporte de Daliana Garzón.
Gracias por continuar en Signo Pesos. A esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy, que hoy tienen que ver, don Víctor, con Colombia y Venezuela. Con Colombia y Venezuela. Henry, buenas noches para todos los televidentes, pero desde el punto de vista comercial y cómo va esa reactivación en ese comercio binacional. Recuerde que por muchos años prácticamente las fronteras comerciales estuvieron cerradas, el comercio se vino a pique, casi hasta 0 pesitos, y llega el nuevo gobierno, el presidente Gustavo Petro, y una de sus principales medidas en materia económica fue restablecer relaciones con nuestro país vecino, y aquí tenemos pues ya un balance de este 2024, aunque en el 2023 pues también hubo una recuperación en este comercio binacional. Estas son las cifras que destaca la Cámara Colombo-Venezolana. Han crecido entre enero y agosto las exportaciones desde Colombia hasta Venezuela un 46%. Hemos vendido productos por un poquito más de 608 millones de dólares. Es importante también mirar estas cifras en términos de volumen, porque a veces crecen las exportaciones de un país a otro porque se encarecen los productos que se venden. Y en volúmenes también hay un crecimiento del 31% entre enero y agosto, 318.000 toneladas métricas. Este dato simplemente pues para tener el registro. Estos son los productos más exportados, alimentos y bebidas con un 24% de participación, productos químicos 23%, y bueno, ahí están los demás. Cuando miramos, y no los traje aquí para no extenderme mucho, lo que estamos comprando de Venezuela, la cifra no supera los 100 millones de dólares, Henry. Así que Colombia se puede, digamos, sentir ganadora en términos comerciales porque estamos exportando mucho más de lo que estamos importando. Es decir, hay un balance superavitario en términos comerciales, así que son positivas las cifras. La Cámara Colombo-Venezolana espera que se cumplan o que por lo menos nos acerquemos a la meta para este año de un intercambio comercial de unos 1.000 millones de dólares en este 2024. No vamos a volver todavía a esas cifras históricas de comercio con Venezuela de más de 7.000 millones de dólares, entre otras porque la economía de Venezuela pues se ha hecho más chiquita. Hoy es una cuarta parte de lo que era antes y pues va a ser imposible volver a esas cifras, pero hay una recuperación y es evidente. Bueno, y ojalá siga creciendo, don Víctor, muchas gracias. Y le voy a hablar de otro tema que también ha sido noticia en las últimas horas, y es que el gobierno dejó claro hoy que no habrá racionamiento de gas natural en los próximos días por el mantenimiento de la planta regasificadora SPEC en Cartagena, que es propiedad, don Víctor, de Promigas. Pero escuchen esto, aunque el país se salvó de esta coyuntura por estos días, el panorama sigue siendo crítico para finales de este año y todo el 2025. La presidenta de Naturgas alertó por un déficit en la producción de gas natural que comenzará a sentirse apenas ahora, en diciembre. El riesgo de racionamiento futuro está sobre la mesa. Las matemáticas son claras y las cuentas no le cuadran a la presidenta de Naturgas. Para ella es claro que Colombia enfrenta un déficit en la producción de gas natural, que podría agudizarse desde el próximo 1 de diciembre, afectando el suministro en el último mes del año. Esos faltantes para el año 2025 equivalen al 12% de la demanda total nacional. Vamos, por supuesto, a vernos abocados a tener que interrumpir el servicio. Estamos en manos del presidente de la República. El presidente tiene la posibilidad de solucionar antes del 1 de diciembre estos faltantes, permitiendo que contemos con gas importado. Si no se autoriza la importación en 2026, las cosas serán incluso peores que en 2025. El déficit aumentará al 30% de la demanda nacional. La importación se hace imperativa, mientras avanzan los proyectos de exploración y explotación que incrementarían la producción de gas en el país. Acelerar los descubrimientos de gas natural en tierra, principalmente en la costa atlántica y en el norte del Piedemonte Llanero, Arauca, norte de Santander, para poder agregar nuevas moléculas de gas al mercado en 2025 y en 2026. En medio de ese panorama, el gobierno avanza en las acciones que garanticen el suministro de gas. Según el director de la entidad encargada de planear el desarrollo del tema minero energético, en los últimos meses se adjudicaron 5 obras de infraestructura para la industria del gas, que entrarán en funcionamiento en 2026 y 2027. Con mucha urgencia hemos adelantado esos procesos precisamente pues para que puedan cerrarse, puedan iniciar las obras, en algunos casos en los que no se han iniciado, y podamos tener una infraestructura más flexible, mejores intercambios entre el interior y la costa. La producción de gas podría aumentar exponencialmente solo desde el año 2029, cuando se pueda hacer uso del proyecto Sirius, antes conocido como Uchuva 2, el cual está ubicado en el Caribe colombiano y es actualmente el yacimiento más grande de gas que se ha descubierto en Colombia.
Y a propósito de esta crisis en el sector de gas, una buena noticia. Un nuevo fallo judicial se conoció hoy en Santa Marta, el cual permite reabrir las operaciones de exploración y explotación de gas en el pozo Uchuva 2, el yacimiento más grande de este hidrocarburo que tenemos actualmente en Colombia. Desde la zona verde en la COP16, Daliana Garzón nos cuenta detalles de esta importante noticia. Henry, usuarios de Signo Pesos, muy buenas noches. Nosotros seguimos acá en el cubrimiento de la COP16. El día de hoy se da un anuncio en materia económica muy importante y sobre todo para la seguridad energética de nuestro país en el mediano y largo plazo. Y es que el Tribunal Superior Judicial de Santa Marta retrocedió en esa decisión que había tomado respecto a la fase de exploración del pozo Uchuva 2, también conocido como Sirius. Inicialmente da vía libre entonces para continuar con este proyecto en su fase de exploración. Como segunda determinación, como ustedes lo pueden observar en pantalla, ya no se debe cambiar el nombre, se va a seguir llamando Uchuva. Y como tercera medida, ampara todos los derechos de la comunidad de Taganga. Ordena a la Autoridad Nacional de Consulta Previa a que en un plazo de un mes verifique y también determine si se requiere o no esta consulta previa. Finalmente, Henry, usuarios, quería contarles que de esta manera el tribunal valida también esa licencia ambiental que había sido otorgada por la ANLA, cumpliendo con todos los requisitos legales para que fuera otorgada, la cual fue, recordemos todos, se otorgó en el año 2007. De esta manera es una muy buena noticia en medio de este déficit de gas que registra el país, también en clave para la distribución de gas domiciliario, para la distribución de gas en las térmicas y también del gas vehicular. Seguiremos muy atentos del desarrollo de esta noticia. Un saludo para usted y para todos los usuarios de Signo Pesos. Gracias, Daliana. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Hoy quedó aprobado en primer debate el proyecto de presupuesto de regalías para los años 2025 y 2026. Ascenderá a 30.6 billones de pesos. Es el segundo proyecto de ingresos por regalías más alto en 2 décadas. Paradójicamente, y según el ministro Ricardo Bonilla, el 81% de esos recursos provendrán de las actividades de petróleo y de carbón. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.